Y creo que ya está grabando. Sí, ya. Ahora les voy a compartir pantalla. Ahí está. Esto lo vamos a ocupar más tarde. Voy a empezar, como es de costumbre, con una breve recapitulación de lo que vimos en la sesión pasada. Discutimos un poco más a profundidad porque es útil este límite termodinámico, como lo llaman acá. El hecho de tener un enorme número de partículas va a estar asociado a que las fluctuaciones de cada uno de las cantidades físicas que van a representar a los microestados. Fue hasta el fondo. Okay, sí. Sí. Bueno, las fluctuaciones de las cantidades que van a representar a cada uno de los subsistemas de nuestro sistema macroscópico, pues van a ser prácticamente despreciables. Estas fluctuaciones relativas van a ir como 1 sobre n, conforme n tiende a infinito, estas fluctuaciones son prácticamente despreciables. De ahí que ahora podemos empezar a hablar de manera global, como todo un conjunto, de todo lo que esté pasando aquí. Definimos, bueno, más que definir, comentamos un poco las propiedades que deben de cumplir cada una de estas cantidades extensivas. Hicimos un muy breve review de la mecánica hamiltoniana, su relación con lo que nos van a decir estas superficies de energía dentro del espacio fase. Y empezamos a discutir la importancia del teorema de Liouville. Y con esto ya tuvimos una noción de más o menos cuánto le tarda a un gas llegar a su estado de equilibrio. Perdón. Muy bien. Entonces, lo que sigue es empezar a hablar del ensamble microcanónico. Quedó pendiente discutir un poco este. Entonces, bien. Aquí hablan acerca de un postulado de probabilidades iguales a priori, antes de conocer el sistema. Entonces, pues primero se reduce la discusión a el límite de gas ideal. En esto pues vamos a tener que la energía total del sistema va a ser igual a la suma de cada uno de cada energía cinética individual de cada partícula del gas. Entonces, aquí está hablando de una superficie. Voy a copiar de una vez esto. A ver. Lo voy a utilizar para... Entonces, aquí nos empiezan a hablar de una hiperesfera dentro de la superficie. Dentro de
el espacio fase. Entonces, a ver, dejen dentro del espacio fase. Ahorita les voy a platicar qué es lo que... Recuerden que estamos en un sistema de 6n dimensiones. N, P, N. De 6n dimensiones. Entonces, un subespacio de este espacio va a ser, no sé, P, I, P, O, PK. Y aquí vamos a poder definir una superficie que sea, por decir, E igual a 1 sobre 2m, P1 cuadrado, P cuadrado, PJ cuadrado, más PK cuadrado. Y entonces, en estas coordenadas, perdón, en este subespacio que tenemos aquí, esto que vemos acá es la ecuación de una esfera. Entonces, cuando estemos hablando de una hiperesfera dentro de este hiperespacio, pues es solamente una esfera que en realidad necesita ser observada desde cada una de estas, dentro de cada uno de estos subespacios. Ok, y entonces esto nos va a definir una superficie donde, independientemente de dónde me pare, aquí, aquí o acá, la energía va a ser constante. Esa es la esfera de la que están hablando. Entonces, una forma de poder aproximar la distribución de estados dentro de este subsistema va a ser a partir de la velocidad promedio. Entonces, ahí vean. Ok. ¿Qué tan familiarizados están con la distribución delta de Dirac? ¿Ya he trabajado con ella? Sí, ya la hemos visto un par de veces, me parece. Ok. Bien. Obviamente, X, X, X0. Esta suele ser la representación de la función delta de Dirac. Se le llama función, pero no es una función en el estricto sentido de las palabras. Se entiende, está mejor definida en términos de distribuciones, pero es cero en cualquier lugar donde su argumento sea diferente de cero. Y es infinito donde su argumento es infinito. Entonces, si definimos a esta colección este producto de deltas de Dirac, lo que estamos representando aquí es la posición de todas y cada una de las partículas, perdón, de los puntos fase que están sobre esta superficie definida
a través de la energía de nuestro sistema. Entonces, si tenemos un punto, una densidad que va a un punto dentro de nuestro espacio-fase, y vamos a quitarnos por lo pronto esta visión de la densidad de probabilidad de todo un conjunto de partículas. Vamos a reducirnos simplemente al caso de una partícula, que sería delta P menos P bar. Ajá. Entonces, déjenme borrar esto otra vez. P y Q. Es más, ni siquiera va a ser necesario esta. Dentro del espacio Px, Py y Pz. Entonces, para este subespacio, la posición P va a estar aquí, y cuando nosotros calculemos la integral de PQ, P del 3P, del 3Q, va a ser igual a, aquí es P. Voy a hacer más chico esto. Aquí está. Ok, tenemos esta relación. Entonces, si esta densidad es únicamente la cantidad que vemos acá, entonces vamos a poder hacer algo como esto, de 3P delta P menos medio. Pero aquí es Q. Y aquí es P. Entonces, esta cantidad de aquí lo podemos llamar el volumen accesible del sistema. Y esto de acá nos va a dar un 1. Entonces tenemos el número de partículas, aquí solamente tenemos una, acá, y su respectivo volumen. Entonces, esta misma noción la vamos a poder encontrar en todas y cada una de las partículas que vamos a tener en nuestro sistema. Si ahora tenemos el producto de todas y cada una de las partículas individuales, entonces vamos a poder censar a través de un integral en el espacio-fase todos y cada uno de los puntos que constituyen el sistema. La ventaja de que escribamos esto de esta manera es que cualquiera de estas cualquiera de las configuraciones accesibles al sistema van a estar restringidas a moverse sobre la hipersuperficie. Ok, este es un postulado. Es
una proposición que se hace y faltaría hacer una serie de experimentos para poder demostrar su validez. Y con esto cierra. Ujú. Ok, ujú. Pues aquí no lo está diciendo, ¿no? Este postulado de probabilidades iguales nos dicen que todos los microestados que están sobre alguna superficie, entonces, esto es para el caso particular de un gas con otro tipo de interacciones. Y entonces nuestra superficie, en vez de ser una esfera, pues empieza a tener otro tipo de valores. Entonces, E de P, Q va a ser igual a una S. Entonces, de acuerdo con este postulado, para un sistema aislado, todas y cada una de las configuraciones que caigan sobre esta superficie son igualmente probables. Igual resaltan que este tipo de proposiciones necesitan ser probadas por experimentos. Si no hay un experimento que lo sustente, entonces pues no se queda más allá de una bonita proposición. Ahí lo voy a dejar. ¿Comentarios al respecto? ¿Dudas? Lo único que se está haciendo aquí es hablar acerca de definir una función de distribución uniforme, nada más. Pero sobre el contexto de estos hiperespacios de 6n dimensiones. Esto que ven aquí, pues en una dimensión la podemos ver x, f de x, donde esta es una función de distribución, x0, x1. En una dimensión, esta es una distribución uniforme. En 6n dimensiones, necesitamos primero todo este preámbulo para poder hablar de una función de distribución uniforme. Bien, si no hay comentarios, entonces ya lo dejamos. Y nos vamos ahora sí al ensamble microcanónico. Primero, un ensamble de partículas va a estar definido como una colección de sistemas físicos idénticos que forman parte de un sistema macroscópico. Cada uno de los
de los elementos de tu ensamble van a tener asociada alguna ley dinámica que nosotros vamos a poder resolver a partir de las leyes de la mecánica clásica o de la mecánica cuántica. De la relatividad general no estoy seguro, pero seguramente hay alguien que nos puede empezar a hablar de la termodinámica de sistemas como agujeros negros y demás objetos en el espacio. Entonces, en este curso vamos a ver principalmente tres tipos de ensamble. El más sencillo de estos es este ensamble microcanónico. Y primero vamos a considerar un sistema aislado, un sistema macroscópico como lo definimos previamente. Definido por un cierto número de partículas, una energía y un volumen determinado. Entonces, como el sistema es aislado, pues no puede intercambiar ni partículas ni energía con sus alrededores. Ok. Ok. Igual un poco de lo que acabamos de discutir, si asumimos que el equilibrio térmico implica que la función de distribución del sistema es, es función de la energía, que es que la superficie que nosotros definimos en este superespacio va a determinar los estados accesibles a nuestro sistema. Ajá. Y esto pues lo discutimos hace 2 clases. Ok. Otra vez, vamos a tener un sistema aislado. Va a haber una frontera física que va a evitar que haya algún flujo de energía o algún flujo de partículas. Y este va a estar determinado por estas variables: el volumen accesible al sistema, la energía total de todo el sistema y el número de partículas. Igual, esto que vemos acá pues está asociado a la ecuación de Liouville. Que ya vimos en la sesión pasada. Y ya. Y entonces aquí empiezan a desarrollar un poco más esta idea de las superficies, de las superficies. Déjenme copiar esto.
Entonces, vamos a considerar una cáscara. Allí lo siguen manejando como una esfera, teniendo en mente un objeto como pero no nos limitemos a esa representación. Ustedes pueden llevarlo un poco más allá. Entonces, si la ecuación de E define una superficie, una perturbación, que aquí le llaman delta, de esta energía, va a generar una superficie adicional. Tenemos aquí la superficie original. Recordemos que estamos aquí en el espacio fase. Tenemos aquí una superficie y una perturbación a esta superficie va a generar una superficie diferente. Entonces, en medio de las dos superficies vamos a poder empezar a contar el número de estados accesibles al sistema. Es decir, a partir de una superficie no nos basta para determinar, para catalogar a todos y cada uno de los puntos de nuestro espacio, del espacio que estamos explorando. Necesitamos un cierto volumen y pues va a estar definido como lo están representando acá. Entonces, van a definir al ensamble microcanónico a partir de la función de distribución de probabilidad correspondiente. Entonces, este es el volumen, ¿cómo dice? Ajá. Este es el volumen, ¿está de acá? Pues sí, volumen. El volumen del sistema, y ya tenemos sí, disculpe, verborrea. Cuando nosotros hablamos de densidad, necesitamos definir primero un cierto volumen. Si vamos a hablar de densidad de masa, necesitamos hablar de una masa encerrada en un volumen. Si vamos a hablar de carga, es una cierta carga por unidad de volumen. Aquí necesitamos entonces, pues es una densidad de probabilidad, las unidades de probabilidad en el numerador y las unidades de volumen en el denominador. Listo. Entonces, esta densidad va a estar definida entre la superficie encerrada entre y E más delta. Ajá. Y va a ser en todos los demás. Aquí es 0, aquí es 0 y aquí es 1 sobre gamma. Y donde gamma va a estar definido por esto que estamos viendo acá. El volumen que les acabo de indicar acá. This is the volume of the shear bounded by its resistance. Okay. Entonces, bueno, así como ya hemos definido de manera pictórica lo que va a significar esta distribución de probabilidad, entonces van a evaluar ahora el límite infinitesimal. Entonces, esto aquí. Sí.
Ok. Entonces, el volumen que se va a estar representando aquí, va a ser simplemente la diferencia entre el volumen total encerrado por esta esfera, perdón, por esta superficie y el volumen encerrado por la superficie determinada por E. Ajá. Entonces, para poder tomar el límite infinitesimal, aquí este puede ser visto también como delta E. Vamos a hacer esto, delta E y delta E. Entonces, de acuerdo a la definición de derivada, en el límite, cuando delta E tiende a cero, entonces este objeto de acá tiende a la derivada. Tiende a la derivada y entonces una forma de poder aproximar a este volumen es a través de esto que tenemos acá. Posiblemente nos dé después problemas de notación, pero en el límite infinitesimal, aquí también sería esta variación. Bueno, vamos a dejarlo así. Ajá. Y entonces, una vez que nosotros hemos definido la variación del volumen de estados con respecto a E, vamos a poder definir una densidad de estados. No confundir, esta es una densidad de volumen. Perdón, ese es un volumen. Este es un volumen. Es un volumen y esta es una densidad de estados. Ok, y esto de acá va a estar determinado por esto que vemos aquí. Si nos vamos aquí, les voy a compartir la liga al chat. Ajá. Listo. Aquí vamos a, si no han visto a profundidad la distribución delta de Dirac, aquí viene mejor expuesto. Voy a agrandar esto. Aquí está. Entonces, una de las tantas definiciones de una función, una distribución delta de Dirac es a partir de esta secuencial de delta. Entonces, una forma de poder observar estas distribuciones delta, una de las tantas definiciones que tiene, x y delta n de x. X0. Entonces, esta distancia es una función de n. Conforme n crece, esta cantidad, si n crece, f de n
disminuye. Entonces, en el límite de n tendiendo a infinito, esta cantidad se va a ver así y se va a ver así, tal que el volumen que nosotros vamos a encerrar el volumen encerrado por esta superficie es siempre constante. Esta es una de las condiciones. Entonces, en este límite diferencial nosotros vamos a asociar a la densidad de estados una función de distribución uniforme, pero ahora en el límite diferencial. Esto mismo de acá, pero en el límite diferencial. En este límite diferencial es a donde va a aparecer esta delta de Dirac, donde la E va a estar definida por esta función de energía. Entonces, en este sentido, la densidad de estados va a estar representada por este objeto que vemos aquí. En el límite infinitesimal, pues esto nos va a dar una divergencia. Voy a ponerle aquí. Que se discutirá más adelante esta divergencia que aparece. Okay, vamos a empezar con la entropía. Vamos a descansar unos 10 minutos y seguimos con la clase. ¿Tienen dudas al respecto de lo que llevamos? ¿Necesitan que repita algo? Entonces, este phi es un elemento de volumen, ¿verdad? En el espacio base. Ah, sí, claro. Acá Ok. está representado, mira, es un volumen. Ok. Ajá. Entonces, estamos viendo el número de estados que caen dentro de la cáscara que se está definiendo en este espacio. Otra vez, no nos quedemos nada más con esta imagen de una hiperesfera, puede ser casi cualquier cosa, lo cual va a estar determinada por H de Q y P igual a E. Pero esto ya va a variar de sistema a sistema. Esto, una hiperesfera, es lo que nosotros esperaríamos de un gas. Para un líquido se vería, no sé si se vería así, pero sería algo diferente. Y para sólidos pues, sería algo completamente diferente a algo que vemos acá. De acuerdo. Entonces, estas nociones parecen ser un tanto rimbombantes, pero traten de anclar todo esto a la distribución más sencilla que puedan imaginar, que es una distribución uniforme. Una distribución uniforme como la que ya borré hace rato. Voy a ponerlo aquí. Esto es lo que estamos analizando. Esta función de densidad de probabilidad de que X se encuentre en alguna región. Cuando hablamos de volumen, estamos hablando de esta probabilidad, de que X se encuentre entre XK, voy a llamarla, más delta X.
aquí es la probabilidad de que X se encuentre en algún valor xk más delta X y xk más delta X menos delta X. Esto es lo que esperaríamos en una función, en una distribución uniforme. Igual, esto que vemos acá, estas mismas nociones es lo que estamos tratando de representar aquí, con toda esta maquinaria. Se dan cuenta, aquí, para esto, ρ de X va a ser igual a 1 sobre el volumen que yo estoy teniendo acá, no, la superficie, 0 para X entre X0 y X1. Otro caso. Entonces, esto en una dimensión. Esto en 6n dimensiones. Claro, aquí vamos a estar restringidos por P y Q. Recordemos que estos están en 6n dimensiones. Constreñidos por por la energía y la perturbación de la energía. ¿Sí? Entonces, espero que se queden con esta noción en la cabeza. Y regresamos ahorita en 10 minutos. Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí.
Listo. Vamos a hablar un poco de la entropía. Bien, no hay una forma directa de empezar a hablar de la entropía. Espero que hayan tenido un buen curso de, termodinámicas. Si lo vieron con Adrián, estoy más seguro de que tuvieron un buen curso de termodinámica. A Alexis no lo conozco, entonces no puedo decir nada de él. Pero igual y podemos dedicar alguna sección para discutir únicamente la parte termodinámica de la entropía. Ok. Esta definición de un promedio sobre el ensamble es lo que ya habíamos visto previamente. Una vez que ustedes tienen una función de densidad de probabilidad, entonces uno puede ser capaz de cualquier función perdón, cualquier cantidad observable de tu sistema. Profe, no estamos viendo su pantalla. Ay, gracias. Ya, ahora sí la ven. Sí, ahora sí. Gracias. Ok. Cuando nosotros en las otras sesiones hablamos de una cantidad observable, le pusimos una letra F aquí. Pero pues, y esto para representar a cualquier cantidad observable en el sistema macroscópico. Llamarle F1, F2, FK, Fn. Igual, una vez que ustedes tienen resuelta a la función de distribución de probabilidad, entonces es posible empezar a hablar acerca de promedios estadísticos. Ok. Una de las restricciones más que restricciones, una de las características de la entropía es que pues, no puede ser obtenida a través de promedios observables, sobre algún tipo de observable. Y esto está del lado de que la entropía está más asociado a un potencial termodinámico que a otra cosa. Entonces, lo que nos enseña Boltzmann es que la entropía va a ser proporcional a el logaritmo natural del número el número de microestados accesibles al sistema. Mm, mm, esto.
Ok. Ujú. Entonces, esta W que está dentro de la fórmula de Boltzmann, pues va a ser el número de estados accesibles al sistema. Y ese número de estados nosotros los vamos a poder contar a través del volumen en el espacio fase. Ajá, el volumen de estados en el espacio fase. Ajá. Todo el montón de estados accesibles al sistema van a ser todos los que se encierran en este volumen. Es lo que va a significar esta W que está aquí en la imagen que les acabo de colocar. Um, Entonces, esta relación nos va a permitir relacionar todo el montón de cantidades matemáticas que nosotros, propiedades matemáticas, todas estas definiciones matemáticas que hemos establecido aquí arriba, la noción de un espacio, un hiperespacio de 6 dimensiones, la noción de una superficie dentro de dentro de ese espacio abstracto, a través de una relación de esta naturaleza, de este tipo, perdón, vamos a poder anclar ese discurso matemático a física. Aquí esta es la puerta de entrada hacia, hacia hacer una discusión física. Uh-huh. Aquí aparece un factor de normalización y en realidad pues tiene cierta relevancia, pero como tal, uno cuando está estudiando un sistema no te interesa, a menos que hagas estado sólido, cuál es el valor, un valor determinado de la entropía, sino lo que estás buscando es una variación en la entropía. Eso es lo importante, más que el valor como tal de la entropía. Déjenme colocar estas palabras aquí. Ahorita vamos a comentar esto acá y... Este factor de normalización del que están hablando aquí va a tener dos funcionalidades. Si este factor que ven aquí tiene unidades ¿qué unidades tiene esto? Pregunta al grupo. ¿Qué unidades tiene gamma? Me voy a regresar a su definición. Acá está. Acá está. A ver. Diego. García Godoy. ¿Estás o no estás? ¿No está? Ortiz López. Aquí estoy, profe. Perfecto. ¿Qué unidades tiene gamma?
No lo recuerdo, profe. No, digo, lo podemos ver directamente de acá, ¿no? Y tiene, ay, es que está medio confuso. Al primero se multiplican, 3 veces unidades de longitud, bueno, de Q. Ajá. Se multiplican 3 veces y eso se multiplica n veces. Entonces, y luego se Ok. multiplica por 3 unidades de P de momento, Ujú. y eso también se multiplica n veces. Entonces tiene unidad de longitud a la 3n Ajá. por unidad de momento a la 3n. Ok. ¿Alguna cantidad física que ustedes recuerden que tiene, que sea el producto de la posición y el momento? ¿Alguna cantidad física que ustedes recuerden? Posición y momento. ¿No era energía? No. Aquí. ¿Momento angular le suena? Sí, sí, cierto, sí, sí. R cruz P. Entonces, las unidades de L va a ser el producto de las unidades de R cruz las unidades de P. Claro, tiene sentido esto que vos escribir. Entonces, tenemos las unidades de distancia y las unidades. Entonces, este objeto que nosotros vemos aquí tiene las unidades de momento angular a la 3n. Ok, entonces, gracias, Aaron. Entonces, añadir esta constante de normalización, pues nos va a permitir que estas unidades que están en el numerador se cancelen primero con las unidades del denominador. Okay. Y el número de partículas n es una de las variables termodinámicas fundamentales. Entonces, la dependencia funcional de esta cantidad es de suma importancia. Bueno, es lo que... Pero es básicamente pues es para eliminar esta, porque al final no vamos a poder evaluar el logaritmo natural de un momento angular. No tiene ningún sentido. Muy bien. Entonces, se va a ver más adelante de dónde sale esto. Necesitamos ver un poco de las distribuciones cuánticas. Ya se verá. Y it's not possible to determine correctly with classical mechanics. Ajá. Entonces, lo vamos a ver más adelante cuando... Introducción a la mecánica cuántica. Sí, ¿no? Es el siguiente semestre. Sí, estamos llevando ahorita intro a la cuántica. Perfecto. ¿Ahorita están haciendo un review de álgebra lineal o ya están atacando la ecuación de Schrödinger? Sí, exactamente, nos está dando un repaso de los espacios de funciones. Ah, ok. ¿Con Lerma? Bueno, como somos de la segunda sección, estamos con Humberto, pero bueno, Humberto es Ok. creo que apenas se egresó de la maestría, entonces no creo que Ya, lo bueno, conozca. eventualmente van a tener que
hablar de la longitud de onda térmica, de la constante de Planck. Entonces no lo voy a discutir aquí, eso ya lo van a ver con mejor, a mayor detalle y mejor argumentado que yo lo podría hacer. Entonces, una vez que veamos las distribuciones cuánticas, va a aparecer este factor de la constante de Planck. De lo que sí podemos hablar ahorita es de que va a aparecer un cierto factor, n factorial. Este está asociado con una propiedad de indistinguibilidad de las partículas. Entonces, déjenme copiar esto de acá. Pantalla. Igual esto se les queda para sus cursos de mecánica cuántica. Necesitamos. Ok, y aquí ya es lo que les comentaba, las unidades de momento angular, pues es lo que vamos a estar observando acá. Entonces, para poder hablar acerca de este factor n que aparece en esta constante de normalización, lo que ocurre es que si tenemos un sistema molecular, por ejemplo, y tenemos, no sé, agua, argón o cualquiera de estos átomos. Voy a hacer esto porque no tengo ni idea de cómo representar al argón, pero cada una de estas representa una partícula de argón o de cualquier gas noble. Entonces, si a este argón yo lo llamo 1 y a este argón yo lo llamo 2, si yo invierto la configuración, es decir, la posición de la posición clásica y el momento clásico que yo puedo observar de estas partículas, entonces no voy a tener ninguna diferencia física en lo que yo voy a estar observando. Entonces, yo no puedo distinguir si bajo una cierta permutación de las partículas voy a tener un estado diferente. Esto es solamente para dos partículas, pero en general pues tengo un número mayor. 3, 4, 5, n. Entonces, esta indistinguibilidad de partículas es una de las propiedades de cada uno de estos sistemas en el régimen mesoscópico y el régimen cuántico. ¿Habían escuchado del régimen mesoscópico? Bueno, más o menos, ¿no? Se supone que es como intermedio entre el micro y el macro, ¿no? Algo así. Ajá. Yo nunca había escuchado. Clásico. Ok, es una buena oportunidad entonces de platicarles un poquito. Aquí vamos a tener las escalas de longitud. Va a estar en la escala logarítmica. Y aquí realmente las líneas son un tanto borrosas. Ni siquiera hay un consenso bien establecido. Partículas del orden de los micrómetros, milímetros voy a llamarle acá.
partículas del orden de los nanómetros. Entonces, si tenemos un objeto clásico, entonces, para estos objetos necesitamos, si estamos tratando con sistemas cuánticos, sistemas atómicos, entonces aquí vamos a necesitar la mecánica clásica, mecánica cuántica. En este punto intermedio, donde tenemos, no sé, gases, de partículas, líquidos, igual un zoológico de sistemas geles, vidrios. Aquí este régimen se le llama el régimen microscópico. Y entonces aquí necesitamos la mecánica estadística. Entonces, las fronteras suelen ser borrosas. La frontera entre la mecánica clásica y la mecánica estadística, pues aquí sería el régimen macroscópico. Y el régimen microscópico. Y aquí es el régimen mesoscópico. ¿Sí? Entonces, estas propiedades de indistinguibilidad pues van del régimen mesoscópico al microscópico. Ok. Esto es importante, vamos a agregarlo a las notas. Y es un poco lo que les comenté. Disculpen, ahí está. Voy a poner en silencio. Disculpen. Sí, incluso para densidades altas y temperaturas bajas, pues igual ya a nivel molecular, a nivel atómico, no vamos a poder distinguir entre una molécula de agua y otra molécula de agua. Van a ser indistinguibles. Hay gente que estudia sistemas granulares, pero estos sistemas granulares caen más o menos en este régimen. Y a partir de vibraciones mecánicas, logran reproducir comportamientos similares a lo que uno esperaría con un sistema microscópico. Por ejemplo, imaginen un montón de arena que fluye por un canal. No es difícil imaginar ese escenario. Bueno, incluso ahí las partículas todavía son indistinguibles. Intersection, the Gibbs paradox.
Okay. Nota de la clase importante, el concepto de indistintibilidad. Ok. Como un valor esperado, pero habían dicho que puede obtener como un ensamble perdón, un promedio sobre el ensamble. Entonces, hay que tratar con cuidado. Entonces, vamos a copiar esto para poder comentar un poco. Ok, vamos a partir de la definición de entropía. Este signo menos, lo único que hizo fue invertir el argumento de lo que estaba dentro del logaritmo. Porque tenemos esto, vamos a reescribir esto de esta manera, porque, ok, y lo están diciendo aquí abajo. Pues es justamente este denominador. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos escribir a la entropía como, como una cantidad observable, entonces sería algo como esto. Pero para poder hacer esto necesitamos primero resolver a la función de distribución de probabilidad. Entonces, esto va a hacer una diferencia importante entre la entropía y las otras observables que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Es como para no confundirnos un poco con estas dos sentencias que tenemos aquí resaltadas. Para una son funciones únicamente de P y Q, de la configuración del microestado actual del sistema, y el otro está relacionado más con la función de distribución de probabilidad. Entonces, de esta manera, pues a la gente le gusta relacionar a la entropía con la entropía de Shannon, que se ocupa en información, con teoría de la información. Entonces, que no se entretengan mucho con esto. Entonces, para podernos convencer de que estamos tratando con entropía, pues se requieren algunas de estas propiedades. Entonces, primero vamos a copiar esto. Entonces, para que este objeto que estamos viendo aquí o este objeto que estamos viendo aquí sea llamado propiamente entropía, esto ahorita es un postulado. Boltzmann nos dice que la entropía está dada por esta forma, pero si es realmente entropía, entonces tiene que tener ciertas propiedades.
tiene que ser una función aditiva, una cantidad extensiva, aquí le llaman actividad. Tiene que ser consistente con la definición que se tenga de temperatura, cosa que tendríamos que ver más adelante. Se va a ver de forma más natural en el ensamble canónico, pero ya lo vamos a mencionar desde acá. Tiene que ser consistente con la segunda ley de la termodinámica y tiene que ser invariante en un proceso adiabático. Ok. Déjenme dar un vistazo hacia dónde va toda esta discusión de la paradoja de Gibbs. Ok, aquí ya empieza señora a discutir con más profundidad, pero eso yo creo que lo vamos a tener que dejar para la siguiente clase porque, pues sí, necesitamos más. ¿Qué es esto? Ok. Sí, esto lo dejamos para la siguiente sesión. ¿Dudas, comentarios? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran que repita? Estaría bien que empiecen a leer esta parte para la siguiente sesión. ¿Perdón? Nada, iba a decir que esta definición de entropía que vimos es la que luego los divulgadores dicen que es que la entropía es como desorden, ¿no? Porque está relacionada, bueno, ahorita como vimos, relacionada con los estados posibles, ¿no? Del ensamble. Sí, fíjate, es algo que suelen decir en divulgación, pero primero hay que definir a qué le llaman orden. Entonces, a partir de la definición de orden, nosotros podemos empezar a hablar de desorden. A ver, déjenme... Voy a buscar acá para que no aparezca nada comprometedor. Permítanme. Acá está. No, pues es esta. Es para acá. Ahí está. Claro, este es un experimento macroscópico. Aquí vamos a tratar con un sistema granular. Realmente estos cubos que ven aquí estaban todos completamente revueltos y desordenados. ¿Sí? Entonces los empecé a agitar y solitos, sin ningún... Profe, creo que no lo escuchamos. Bueno, yo no lo escucho. Ahí ¿Ya? está. ¿Ya me ven? Ah, esa ya. Sí, apenas. Ya. Yo tampoco lo escuchaba, me por escucharlo. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, la vemos. Hola. Sí.
Se trabó cuando le empezó a agitar los Perfecto. cubitos. Ok. Entonces, tenemos un sistema confinado, tenemos un montón de partículas. El hecho de que yo agite esta tacita es equivalente a pensar en un tipo de agitación térmica, en algún tipo de temperatura. Otra vez, esto que estoy diciendo tiene que tomarse con ciertas pincitas porque no son idénticos que ustedes van a ver macroscópico. Pero otra vez, estaba inicialmente ordenados y iba agitando. ¿Tú qué dirías? O desordenados. ¿Me escuchan? Se trabó un poquito, pero sí, ¿No me pues, escuchan? bueno, sí, pero supongo que estarían desordenados, ¿no? Sería lo lógico. Sí, sí, sí. O sea, lo que nos diría la teoría es que esa configuración es una configuración de mínima energía para ese sistema en particular. Pero, pues yo los veo bastante ordenados, no sé ustedes. Este sistema va a depender fuertemente de la superficie en la que se encuentra. Entonces, dependiendo de la definición que nosotros tengamos de orden y desorden, es que nosotros vamos a tener un sistema más ordenado. Entonces, una configuración de máxima entropía para este sistema es algo que está ordenado. Entonces, no tomemos a la ligera estas relaciones que hablan de caos y desorden a la entropía. Está relacionado, pero hay que tratarlo con cuidado. Ok, de acuerdo. Vale. Gracias. Es tentador querer asociarlo con caos, pero tiene sus cositas, no es directo. Ok. Si no hay más comentarios, pues nos vemos en la siguiente sesión. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.